Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, del que soy secretario, les doy a todos ustedes nuestra más cordial bienvenida y les agradecemos muy sinceramente su asistencia. Nuestro Ateneo presenta hoy su 21º ministro. ¿He dicho ministro? Sí. Es igual. Está tan pobre ahora que está. Su 21º volumen de la colección Algo que decir, pero de ello ya hablarán más y mejor las personas a quien tengo el honor de acompañarles. Efectivamente me siento muy honrado y muy satisfecho de acompañar, que no me acompañan a mí, sino yo a ellos, estas personalidades que se sientan aquí en la mesa conmigo y que les voy a continuación a presentar. Y en primer lugar les presento a don Francisco Brines Bañón. El profesor Brines es un valenciano de Oliva, pero es una de esas personalidades que hacen que uno se sienta francamente orgulloso de ser valenciano, porque tanto a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional como en las ciudades más importantes del mundo, ha dejado bien patente que procede de un pueblo culto, de una tierra digna de ser respetada y admirada por sus valores históricos y culturales. Lo cierto es que los valencianos podemos y debemos sentirnos orgullosos de serlo, porque nuestra tierra da a luz hombres como el profesor Brines. Pero el respeto y la admiración en el plano internacional disfruta don Francisco Brines, lo cierto es que no le ha salido gratis. Para ganárselo ha tenido que dedicar buenos años de su vida para adquirir una envidiable preparación y usando estudios de Derecho, me cachis en la porra, esto de las gafas. Una preparación cursando, como les decía, estudios de Derecho y de Filosofía y Letras en universidades tan prestigiosas como las de Deusto, en Salamanca, en Madrid y en Valencia. A ver si consigo esto. Luego, en su quehacer profesional, ha tenido actividades como enseñar español en Oxford o revisar y adaptar textos de obras teatrales, como por ejemplo El alcalde de Salamanca. Como colofón y como mayor prueba de la categoría y nivel cultural e intelectual del profesor Brines, hemos de decir que fue nombrado miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón de la letra X. Pero nuestro profesor no se contentó con el desarrollo de su profesión, ya brillante de por sí, sino que también sacó tiempo de donde pudo para escribir. De ese modo alcanzó un enorme prestigio como poeta y lo cierto es que en ese arte posee una obra tan prolífica como profunda. Parece ser que su poesía tiene ciertas influencias de gigantescos poetas como Luis Cernuda, también de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado, y su poesía tiene marcados tintes intimistas y evocadores de un pasado vivido en plenitud. Pero vaya, en cualquier caso, Francisco Brines es un poeta con carácter y estilo propio, a quien admiran y por quien se interesan escritores y poetas de las nuevas generaciones. Lo cierto es que enumerar aquí su extensa obra nos ocuparía mucho tiempo. Por eso, con su permiso, me limitaré a hacer alusión a unos pocos títulos suyos. Por ejemplo, Las brasas, Palabras en la oscuridad, El otoño de las rosas o Para quemar la noche. De estos títulos, de otros y de una larga lista de antologías, el profesor Brines ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Una prueba más de su prestigio es el hecho de que varios biógrafos han escrito sobre su vida y obra de este don Francisco Brines, que hoy tenemos aquí. Una brillante personalidad en las letras, un destacado representante de la cultura valenciana y de la española, de quien el Ateneo Blasco Ibáñez se siente muy honrado de contar con él como socio. Y ahora, a continuación,
les presento a otra gran personalidad en el mundo de las letras. Un paladín que lleva la espada en alto representando nuestra cultura desde la presidencia de la institución más emblemática valenciana, la institución Alfons el Magnánimo. Es, ya lo ven ustedes, don Ricardo Bellveser. Es archiconocido, lo cierto es que no necesita de presentaciones, pero lo cierto es que para mí y para nuestro Ateneo es todo un placer y un honor tenerlo aquí y presentarlo. Valencià, lo mateix que Francesc Brines, el profesor Bellveser tiene sus raíces entre la ciudad de Valencia y de Arzaneta, pero sin lugar a dudas es un ciudadano del mundo. Posee una extraordinaria preparación intelectual adquirida estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la Escuela Superior de Periodismo de la misma capital, también en la Universidad de Valencia y en su Politécnica. De manera que es licenciado en Ciencias de la Información, desarrollando en su día una tesis que mereció la máxima calificación. También se licenció en Filología Hispánica por nuestra universidad. Pero les he comentado hace un momento que el profesor Bellveser es un ciudadano del mundo porque desde cualquier ciudad del planeta es reclamado para impartir conferencias, tomar parte en congresos, ofrecer recitales o presentar algunos de sus libros que, por cierto, muchos de ellos han sido premiados y traducidos a diversas lenguas. También lo encontramos a veces dirigiendo y presentando programas de radio o de televisión. También resultaría prolijo enumerar los premios que en su extensa obra ha obtenido. Los omitiré también con su permiso. Pero sí que quiero decir de él una última cosa, y es que, a pesar de su apretada agenda, multiplicándose, siempre encuentra tiempo para acudir al apoyo de las personas y entidades que se lo piden, y esto lo tiene muy en cuenta nuestro Ateneo, lo valora y lo agradece. Y termino con esta resumida semblanza suya, aludiendo al cargo que ocupa, lo acabo de comentar, en Alfonso el Magnánimo, como ya antes he comentado. Él es el director gerente de dicha institución y solo con esto, como tarjeta de visita, es más que suficiente para entender que es una de las personalidades más importantes de las letras y de la cultura en general, valenciana y española en general. Digo para terminar que en el Ateneo Blasco Ibáñez nos sentimos muy honrados por tener un día de gala como el que tenemos hoy, contando con estas dos personalidades que hoy nos acompañan. Gracias pues, profesor Bellveser, gracias pues, profesor Brines, por su presencia, por su apoyo y por su colaboración. Y ahora solo me queda presentar a la dama, a la única dama que ocupa este palco. Ella, como ya ven ustedes, es Isabel López. Pero presentar a esta dama, nuestra flamante presidente, es para mí un placer que afortunadamente experimento con bastante frecuencia. Pero también es algo comprometido, porque al hacerlo tantas veces, casi que me quedo sin argumentos y además de eso, pues probablemente todos la conocen tan bien como la pueda conocer yo. Pero sí quiero decir de ella que es diplomada en Derecho Tributario, y acabó con éxito los estudios en formación profesional de Estética, una extraña afición para una dama tan intelectual, pero bueno. Y también de Administración, y en la actualidad cursa estudios de Derecho. Estudio de Derecho como podría estudiar la cuadratura del círculo. La cuestión es que Isabel tiene que estar siempre estudiando y aprendiendo algo. La verdad es que no voy a descubrir ahora que Isabel es una poeta de muy alto nivel y que su poesía, profunda y plagada de bellas metáforas, encandila a todos aquellos que la leen. Tanto es así que la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera
le ha solicitado en ocasiones que la recite en Viernes Santo. También es novelista, ensayista, incluso biógrafa. Ha visto premiados sus poemas en muchas ocasiones y sus novelas han sido traducidas también a varios idiomas. No voy a enumerar tampoco aquí sus títulos ni sus premios, porque me parece que son tan innumerables como los mártires de Zaragoza. Pero sí quiero resaltar, aunque sea muy brevemente, sus admirables logros en los últimos años. Isabel ha sido, y lo sigue siendo, la verdadera artífice de que el prestigio de nuestro Ateneo no solo haya alcanzado el más alto nivel en Valencia, sino también que haya traspasado los límites de nuestras fronteras. Y eso está siendo el resultado de un gran esfuerzo altruista y generoso, y un esfuerzo y dedicación, también ingenio, por qué no decirlo, que ha empleado llevando a cabo la creación de la colección de libros, algo que decir que edita nuestro Ateneo. Y, entre otras cosas más, la creación, organización y coordinación de las jornadas de escritores en defensa de los derechos humanos, otras también a favor de la mujer maltratada, y series de conferencias, algunas de ellas las pronuncia ella misma, y también organiza y lleva a cabo algunas obras de teatro, entre otras cosillas más que me puedo dejar en el tintero. Es lógico pensar que ese esfuerzo que les estoy comentando para llevar a cabo todo esto ha de ser profundo y constante. Cabe pensar que ha de resultar ciertamente agotador. Pero Isabel Aliber no se agota. Parece estar dotada de una energía vital poco común y de una capacidad de trabajo francamente sorprendente. Con una férrea voluntad, acomete los objetivos aparentemente más inalcanzables y los lleva a cabo. No descansa hasta haberlos conseguido. Nunca se conforma ante una puerta cerrada y se crece siempre ante las adversidades. Porque Isabel Aliber está convencida de que nada está escrito y ella va escribiendo su propia historia, como escribe la de nuestro Ateneo. Y todo eso, como les decía, lo hace desde ese modo altruista, como lo hacía nuestro patrón en sus tiempos. Porque Isabel, como Blasco Ibáñez, sabe que la mayor esclavitud es la ignorancia, y contra eso lucha. Isabel sabe, como lo sabía Blasco, que la libertad hay que alcanzarla a través de la cultura y de la información. Y sabe también, como Blasco, que el respeto de los demás hay que ganarlo por medio de la honestidad y del trabajo. Y esas precisamente son dos de sus características. Desde mi punto de vista, y creo que desde el de otra mucha gente, esta es, queridos amigos, la dama que preside el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez. A quien la cultura de nuestra tierra le debe mucho y a quien nuestro Ateneo le debe este acto y otros tantos más. Por mi parte, no me queda más que agradecerles a ustedes su amable atención y dejarles con las palabras de doña Isabel Aliber. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Celestino, como siempre. Me has presentado muchas veces, tú lo has dicho, porque el único presentador que tengo eres tú, pero cada vez te vas superando. Muchísimas gracias. Hoy es un día muy importante para el Ateneo. Hoy es un día en el que yo diría que nos vestimos de largo. Tenemos el honor de tener aquí a dos grandes personalidades del mundo de la cultura, del mundo de las letras. Nada más y nada menos que al académico de la lengua española, don Francisco Brines, a quien le agradecemos enormemente que haya querido estar hoy con nosotros. Y también a don Ricardo Belveser, que, como ha dicho antes Celestino, siempre que lo necesitamos deja cualquier cosa para estar con nosotros. El Ateneo se honra de que estos dos ilustres poetas y escritores y grandes personalidades sean miembros de honor del Ateneo Blasco Ibáñez. Pues creo que cada uno tenemos repartido un poquito nuestro trabajo de hoy, así que yo, como editora del libro, me voy a ceñir un poco a hablaros del libro.
Este es el volumen 21 de la colección Algo que decir. La colección Algo que decir, ya lo he dicho varias veces, nació en el año 2008 con la intención de que los escritores de la Comunidad Valenciana, que tenían cosas guardadas en un cajón y que tenían inquietudes por sacarlo a la luz y no habían encontrado editorial que se lo pudiera hacer, por poco dinero pudiésemos hacer entre todos un libro conjunto en el que cada uno tuviese 16 páginas y saliese a la luz, con una tirada de 700 libros que por consiguiente estaría en 700 bibliotecas si teníamos la enorme suerte de que se vendieran todos, claro. Salió el primer libro, pero, oh sorpresa, que en ese libro no solamente participaron personas que empezaban a escribir, sino que empezó a correrse la voz y quisieron participar también personas que ya tenían una obra importante escrita. Con lo cual, la colección Algo que decir se convirtió en una colección solidaria. ¿Solidaria por qué? Solidaria porque al participar personas ya consagradas y otras personas que estaban empezando, damos la oportunidad de que si alguien iba a comprar el libro porque veía que había personalidades importantes, se llevarían a casa lo que humildemente habían escrito los otros compañeros que empezaban. Hay que agradecer a las personas que ya tenían obra propia importante, que jamás me preguntaron, Isabel, ¿quién va a estar en el libro? Y eso es muy agradecer. Yo siempre, si alguien alguna vez posteriormente lo ha preguntado, siempre he dicho que es una colección solidaria. Esta es una colección para que los que saben menos aprendan de los que saben más. Y los que saben más, que sepan que estamos en este mundo literario, como en cualquier otro mundo, no solamente para brillar y para ir subiendo por nosotros mismos, sino para de alguna manera ayudar a los demás a que estén juntamente con nosotros. Yo me he propuesto en el Ateneo desde que lo estoy llevando, que creo que desde siempre, porque cuando el Ateneo se fundó yo fui la vicepresidente y después, a los 2 años ya fui la presidente, pero desde entonces, desde que se fundó, lo estoy llevando yo. Que en el Ateneo somos todos. En el Ateneo rige el principio de igualdad y de solidaridad, que vamos a crecer todos juntos, que es muy bonito y es muy hermoso que todos vayamos creciendo juntos, que si tenemos que llegar a algo, que sea el nombre del Ateneo, no el de una persona sola. Bueno, pues parece ser que esta idea cuajó porque don Ricardo Berbeser lo nombré padrino de la colección y no me dijo que no. Desde entonces es el encargado de prologar los libros conjuntos que ya llevamos, creo que son ya 5 o 6 los que hemos hecho en conjunto. Sabéis que editamos también libros particulares, si alguno quiere, pues particularmente se lo hace. Ahí ya el prólogo unas veces me pide que lo ponga yo, otras veces lo trae de otra persona, pero siempre que hacemos el libro conjunto, el encargado de poner el prólogo es don Ricardo Berbeser. También en la dirección general del libro, la directora general del libro, 2 veces, ha puesto ella un introito y ha venido ella aquí a presentárnoslo, que eso también es muy de agradecer. Voy a centrarme ya un poquito con el tema de la colección. Sabéis que la llevo yo, la maqueto yo para que no nos cueste más dinero. He ido aprendiendo poco a poco. Si miráis los primeros libros veréis que están bastante mal, ahí tienen bastantes fallos. Pero con este libro he tenido que llegar al 21, luego no debo de ser muy lista, pero he llegado al 21 y con este estoy muy contenta. Yo creo que con este ya lo he conseguido. Me ha costado mucho, todos los dibujitos que veis los he ido buscando por internet, los he limpiado para quitarles todos los bordes de alrededor, para que cuando estén puestos parezca que es que han salido del libro. La primera letra que hay en el nombre la he ido buscando, la he ido superponiendo en un dibujito, he ido insertando la letra, he ido buscándole la medida exacta para que coja nada más que tres versos. Todo eso ha sido una labor muy ardua, una labor de mucho tiempo. Pero estoy muy satisfecha, la verdad que estoy satisfecha, sobre todo porque vosotros
estáis contentos como ha quedado el libro. Tanto es así que he decidido que en adelante, cuando hagamos otro libro conjunto, vamos a hacer la primera edición como este. Este es exactamente el mismo, solo que lo hemos hecho en grises. Y en tapa blanda, claro. Pues he decidido que en adelante vamos a hacer una primera tirada de este, después si hay alguna cosa que corregir, alguna coma, algún verso que queráis cambiar, cualquier cosa, algún defecto que haya salido en este, lo corregiremos y entonces volveremos a hacerlo otra vez así. Todo como ha quedado. Cada página tiene una fotografía, tiene una ilustración y luego la primera letra también va a todo color. Tiene también la biografía con la foto del autor, porque a mí me gusta que se sepa quién es quién. Si entráis en la página web veréis qué grandes personas tenemos en el Ateneo Blasco Ibáñez. No tenéis más que pincharle en la cara y veréis qué currículums hay. Perdón, estoy un poco resfriada. Veréis qué currículums tan importantes hay. Y a mí me gusta que eso se sepa. Yo me enorgullezco de toda la gente que tenemos en el Ateneo. Os quiero a todos mucho y me precio de que estéis todos tan unidos y de ser vuestra presidente. Tengo que hacer, en este libro, he de hacer algunas pequeñas observaciones, y es que todos sabéis que yo amo la poesía de un modo, diría, especial. Yo amo a la poesía, la que está escrita con rima. No quiere decir que desprecie el verso libre, ni muchísimo menos. La poesía con verso libre es muy digna, es muy rica, es muy hermosa, pero eso sí, si de verdad es poesía. Ocurre últimamente, desde hace algún tiempo, que cualquier pensamiento hermoso que se tiene, se escribe y no deja de ser un pensamiento. Sin embargo, se le da el nombre de poesía. Y a mí me parece que estamos yendo contra natura con el sagrado nombre de la poesía, porque la poesía es la primera de las bellas artes. Yo os recomendaría que cuando escribáis, algunos sí lo habéis hecho en este libro, pero de ahora en adelante me gustaría recomendároslo, que debajo del título pongáis el metro que habéis utilizado para escribir. Por ejemplo, José Antonio Olmedo, en su trabajo, parece que, si lo leemos, parece que está escrito en verso libre, y no es así. Está todo escrito en endecasílabos. No le costaba mucho haber puesto debajo endecasílabos. ¿Con qué intención? No para vanagloriarse y para demostrar que sabe escribir con métrica, sino para que aquellos que se asomen a leerlo digan endecasílabos, ¿y esto qué es? Y les pique la curiosidad y sepan que para escribir poesía hacen falta unas reglas, hace falta conocer la métrica, si está escrita con métrica. Y entonces preguntarán, indagarán, cogerán un libro y aprenderán. Porque yo tengo una teoría, y creo que no voy muy descaminada, y es la siguiente. Todos, desde jóvenes, cuando hemos empezado a escribir poesía, hemos empezado a escribir principalmente poesía amorosa. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha estado enamorado? Ese es el primer sentimiento que se tiene en la adolescencia y más adelante también pervive en la juventud, y ojalá no se apague nunca hasta el final de nuestra vida, el sentimiento del amor. También está el desamor. Cuando muchas personas empiezan a escribir, normalmente empiezan a hacerlo en octosílabos. ¿Por qué? No conocen nada de métrica. ¿Y por qué lo hacen así? Pues yo entiendo que es muy sencillo, porque estamos acostumbrados a oír las coplas que estaban escritas en octosílabos, Marifé de Triana, Valentina Díaz, etcétera, etcétera. Y cuando nos ponemos a escribir por primera vez, tenemos en la memoria el sonsonete guardado y empezamos a escribir en octosílabos. Escribimos algo, nos parece bonito y nos vamos
a una persona que sabemos que tiene cierto reconocido prestigio y le decimos, mira, o mire lo que he escrito, ¿a usted le parece que esto es poesía? ¿De qué tipo de poesía estamos hablando? ¿Qué es? Y aquella persona lo lee y le dice, pues no está mal, tienes madera, pero te falta mucho, pero persevera. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lee a los grandes. Y aquella persona va y se compra un libro, a lo mejor, por ejemplo, pues el de Pablo Neruda, por ejemplo, el de 20 poemas de amor y una canción desengañada, porque estamos todavía en la época del enamoramiento, y va leyendo el libro. ¿Alguien de los que hay aquí sabrían decirme, cuántos sabrían decirme ahora mismo, por ejemplo, si el poema número 20, ese que todos hemos leído, en el que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, tiene algún tipo de metro? ¿Tiene algún tipo de medida? Parece que es verso libre, pero no. Está escrito nada más y nada menos que en alejandrinos, con su cesura en la 7ª sílaba. Y eso, si una persona que se acerca al libro no lo sabe, leerá el libro, le parecerá hermoso. ¿Y qué hará? Empezará a escribir más o menos guiándose de cómo ha escrito esa persona. Y escribirá versos hermosos, pero cada verso de su padre y de su madre. Y a lo mejor, si escribe de forma epistolar, no se le podrá llamar a eso nunca poesía. Tengo otra teoría. En Valencia tenemos dos platos exquisitos, riquísimos. El arroz al horno y la paella. A ningún valenciano se le ocurrirá nunca llamarle al arroz al horno paella. Con lo mismo, no podemos llamar a una pieza epistolar poesía. Estamos deshonrando a la poesía. La poesía en verso libre, los elementos que hay que cuidar en ellos son la literación y la metáfora. Vamos a olvidarnos del ritmo interno, que se habla mucho del ritmo interno. El ritmo interno en poesía libre no existe, porque todo el discurso hablado, de cualquier manera, el discurso hablado normal, tiene sus connotaciones de acento. El español, todas las lenguas tienen el acento se tiene que poner en algunas sílabas, pero no estamos hablando de poesía, de verso libre, si no está trabajada, cultivada y que de verdad sea verso libre. Cuando veamos poesías, cuando veamos un poema y contemos los versos y veamos que son endecasílabos, o son alejandrinos, o son octosílabos, y no riman, no estamos hablando de poesía de verso libre. Estamos hablando de poesía con rima, solamente que estamos hablando de versos blancos. Son versos blancos. Bueno, pues una vez dicho esto, y perdonadme, no quiero que nadie se sienta un poquillo enfadado conmigo. Yo os he dicho al principio que yo sirvo a la poesía, y a mí me gustaría que todos los que tenéis, que hay mucha gente muy buena, que tenéis muy buenas cualidades para escribir bien, que os preocupéis un poco por formaros. Que os forméis, simplemente si os preocupéis por formaros. Que es un poco difícil, pero es muy hermoso. Llegar a saber, a coger un libro de un clásico y saber que si aquí hay, por ejemplo, 12 sílabas, es porque, y todas las demás tienen 11, a ver si es porque ha hecho una sinulefa, a ver si es porque el último verso ha terminado en palabra esdrújula y hay que quitarle una sílaba más. Eso es muy hermoso, tanto para el que escribe como para el que lee. Es muy hermoso. Pues nada, os animo de ahora en adelante, para cuando volváis a escribir, que pongáis debajo del título el metro en el que está escrito la poesía. Y así los que vienen detrás dirán, ah, pero esto son alejandrinos, estos son endecasílabos, ¿y qué es eso? Y se preocuparán por indagar, por aprender, os lo preguntarán, y así poco a poco iremos escribiendo todos un poco mejor. Porque tengo otra teoría, y me vais a perdonar si la digo, y es que cada vez creo más que estamos en la cultura de la agricultura. Cada vez le damos menos valor a las cosas que vale la pena, por las que vale la pena trabajar y por las que vale la pena luchar. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que parece ser que hay permisibilidad en todo y que todo vale. Y yo creo que no es así. Yo creo que llega el momento de la regeneración. Ya lo que vale, lo que cuesta es lo que vale. Yo tengo
Yo tengo muy presente siempre esto que os estoy diciendo. Lo que cuesta es lo que vale. Hay que esforzarse, hay que aprender, hay que procurar instruirse y lo de después hay que plasmarlo. Os dejo ya con Ricardo Gerbeser. Disculpadme si os he dado la perolato, pero es que ya os he dicho que yo amo la poesía y trabajo por la poesía. Y lo que quiero es que todos trabajemos juntos por ella. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado las palabras de nuestro flamante presidente, de doña Isabel Oliver, entre las cuales parece que nos ha dado una magistral lección sobre poesía. Y yo soy uno de los que tengo mucho que aprender en este campo. Una de las cosas que ha dicho es que la poesía es la primera de las artes. Sí, ya lo dice, sí, la verdad, yo la verdad es que me confieso ignorante para ello. Lo que sí tengo bien claro es que si no es la primera, la poesía será el arte más duradero, que nunca se acabará. Bueno, todos sabéis que mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Y bueno, no lo digo yo, lo decía Becker. Y como ese elemento no se va a acabar nunca, pues siempre tendremos poesía. Bueno, el caso es que a continuación tendremos oportunidad de escuchar al profesor Bellese. Les dejo a ustedes con su palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Como para que no se cansen de mí, está el prólogo ahí y ya está. Solo quiero decir 3 o 4 cosas desastradas, pero que intentaré ilvanar. Primero, saludar al Francisco Brines, al maestro Francisco Brines. Les voy a decir una cosa y la voy a hacer muy en serio. Probablemente es el escritor más importante que ha pasado por este año. Probablemente. No sé si usted ha tenido lo que sobre las Coveñas alguna vez. No lo sé, pues porque no sé si existía cuando él, no lo sé, lo desconozco. Pero sí que sé que estamos ante el escritor más importante que ha pasado por este año. Porque es uno de los escritores más importantes de España. Porque es uno de los escritores más importantes del mundo hispánico. Es decir, lo de hoy es un acontecimiento excepcional, que tengamos aquí a este maestro. Lo digo de verdad, lo digo desde el corazón. Digo también desde el corazón que están los hijos de Pepe Albieri, Fernando y Lola, otro gran maestro, desdichadamente no está con nosotros, pero están sus hijos, ¿verdad? Que lo pueden representar perfectamente bien, como lo hacen siempre. Y además, ¿cuánto escritor hay abajo? Y además, como sabéis, a todos vosotros os he leído, y os he leído varias veces, porque he prologado 5 volúmenes y algunos habéis repetido. Y aparte de los volúmenes, os he leído con otros libros que me habéis regalado, que me habéis leído. Pero vamos, me asombra encontrar un foro de público, de personas tan bien cultivado. Y eso me hace sentirme muy cómodo, ¿verdad? Porque estamos todos en el mismo bar. Y una broma. Dice la presidenta... Ya se va a meter conmigo. Sí, dice la presidenta, hace elogio de la poesía rimada, ¿verdad? Frente al verso libre. Y yo digo, verso no es igual a poesía. Lo explicaré. El himno de los maristas está en verso rimado y no es poesía. El himno de la agrupación de excursionistas de Toledo está en verso rimado y no es poesía. El himno del Valencia Club de Fútbol está en verso rimado y sílabas contadas y no es poesía. Y esto tampoco. ¿Qué debo hacer? No sé qué me vibra en el pie. No señor, es un poema cantado, no poesía. Poema no es igual a poesía, verso no es igual a poesía, no. Poesía es una cosa y verso otra. No. El himno de la Asociación Excursionista de Toledo está en versos rimados y no es poesía. Y el himno del Valencia Club de Fútbol es a versos rimados y con todo no es poesía. Que llame a alguien, por favor, a Tony. Claro que se ha parado.
Y tanto. Bueno, era solamente una broma, porque eso es un debate de gran intensidad, un debate de perceptiva, de gran interés. Y en cuanto a lo que acaba de decir nuestro queridísimo secretario, yo no tengo ninguna duda de que la poesía es el primer arte, y al principio fue el verbo. Eso nos dice el texto bíblico. No nos dice que al principio fue la pintura, ni la escultura. Nos dice que lo primero de todo fue que el ser creado habló. Y al principio fue el verbo dice. Luego, que es el primer arte, después. Ya, pero eso es en la teoría creacionista. Hay quien piensa en la teoría evolucionista, que no es... Bueno, bien. Acabaré la presentación simplemente diciendo que estamos ante otro tomo de la colección, algo que decir, ¿verdad? Que suelen ser realmente 22, 24 autores diferentes, que me parece que lo más característico está en la desigualdad. Normalmente las antologías tienen un criterio. Por ejemplo, uno dice escritores venezolanos contemporáneos, o escritores de Toledo, o escritores universitarios, o lo que sea, o cojos, o altos, o chicos, o chicas, se establece un criterio, ¿no? Aquí no existe. Aquí funciona por alusión. Pero eso también produce una gran riqueza y un contraste sorprendente. Y otra cosa más, hasta el poeta peor formado o peor educado tiene un verso acertado. Eso sí es prodigioso. Incluso leyendo uno dice, bueno, este poeta, qué poeta más fastidioso y tal. De repente es como una luz que aparece y que uno queda cegado. Dice, pero ¿cómo ha dicho esto? ¿Cómo es posible que haya atinado tanto en la expresión? Porque claro, porque incluso en este marasmo la poesía emerge. Hay un caudal de palabras rellenas que uno dice, bueno, esto lo he oído cientos de veces, esto no aporta nada. Y súbitamente hay algo que, claro, porque nos une entre el mundo soñado, el mundo vivido, el mundo imaginado y el mundo leído. De repente algo nos enhebra, ¿verdad? Y es cuando sentimos ese raro estremecimiento. Os he leído, como sabéis, a todos vosotros, os he comentado varias veces, y luego, es cierto que aquí hay poetas muy regulares, pero también hay poetas soberbios, sin perder la primera fila, de arroz, no sé, es decir, sin ir pasando hacia atrás. Es que hay poetas también aquí, con mucha experiencia, muy contrastados, que saben versificar. Quizá esta antología es lo que más se parece a la sociedad real. En la sociedad real, que es en este caso el Ateneo, hay de todo, poetas buenos, malos y regulares, o poetas que en este momento se han acertado y a lo mejor en otro momento, el que ahora es más flojo, pues resulta que sea algo mejor, ¿verdad? Yo os he leído a todos con enorme placer, lo llevo haciendo desde hace 5 años, y 5 ediciones, y lo hago encantado. Sabéis que cada vez que me llamáis estoy aquí, y yo no creo que yo mejore al Ateneo, sino que soy yo el que se mejora viniendo aquí, ¿verdad? Es como en los premios. Si alguien da un premio, por ejemplo, a Francisco Brines, quien gana es ese premio. Porque ese premio, sin determinados poetas, es un premio débil, ¿verdad? No es, hay muchas ocasiones en que, y en esta ocasión sucede eso. Yo cuando vengo, el que se beneficia de estar aquí soy yo. Y además, con estas presentaciones que me hacen tan estupendas y que nunca se repiten, siempre dicen cosas diferentes, ya queda un asombro. Bueno, y para colmo, está la idea de incluir una persona de honor, y en este caso el tino de haber escogido a Francisco Brines. Con muy buen criterio, ¿verdad? El libro se abre con este, es el honor que corresponde a este poeta de Oliva, que como sabéis tiene una gran calle en Oliva, que como sabéis es hijo predilecto de allí, como es de Valencia, bueno, etc. Que es académico de la Real de la Lengua desde el año 2000 o 2001. Y además es un poeta, él es miembro de la generación del 50, pero ¿qué cosa sucede?
que esa generación, según algunos especialistas, se llama generación de 50, o según otros especialistas se llama generación Brines, ¿no? Pero, es decir, tal es el peso que él tiene dentro de este conjunto generacional, que es, por cierto, una generación bastante más uniforme que otras generaciones que estudiamos en los manuales. Y asombrosamente es un poeta metafísico. En una ocasión le leí a Brines: los poetas que creen en Dios hacen poesía religiosa y los que tienen en este sentido dudas hacen poesía metafísica. Pero es lo mismo, es hacer una poesía sobre aquello que existirá después de lo físico, solo que cada uno lo hace desde aquellas convicciones que le permiten vivir, ¿no? Y lo hace desde las convicciones que pueda tener. En el caso de Brines, aparte de la metafísica es un lugar común, es un poeta del amor, es decir, del tiempo y de la muerte, que es exactamente un poeta del amor, no de poesía amorosa. Todos vosotros sabéis, y yo le tengo un poco de tirria a la poesía amorosa, ¿verdad? Sino, pues, de poeta del amor, es decir, del tiempo, de la muerte, de la reflexión sobre la existencia, de la angustia y el temor a la muerte, el temor a la caducidad, que es lo que verdaderamente produce este vértigo de existir. Ni una línea para daros más la gana. Que sepáis que es para mí un placer, una satisfacción leeros, hacer el prólogo en el que cada uno habéis visto lo que digo de él y sobre eso, sobre lo que comento, podemos luego debatirlo si os parece bien. Claro, habéis entendido que son 15 o 20 líneas porque esas son las características. Aún así creo que son 15, 16 o 17 folios de prólogo. Tiene que ser una cuestión reducida, como es lógico natural, son las exigencias editoriales. Repito y concluyo con esto, no concluyo con otra cosa, pero ahora concluyo mi exposición diciendo que estoy encantado de estar aquí, y lo digo de verdad, que me considero honrado que vosotros confiéis en mí y me digáis que os haga el prólogo, porque eso es un honor enorme que tus propios contemporáneos, ¿verdad?, te hagan un encargo como ese, que es para mí una satisfacción, un placer leeros, que me gustaría a veces leeros antes para poder haceros alguna observación, no porque yo sea un lector excepcional, sino porque a veces en la mirada extraña o forastera detecta cosas que el creador ha creado sin igual. Y nada, confío en que poco podamos estar otra vez aquí con otro de estos volúmenes y tal. Y decía que no quería hacer una cosa más, y es lo siguiente. Este martes se entregan los premios Alfonso Magnánimo, que es la institución que yo dirijo. Normalmente os he invitado casi todos porque antes se hacía eso por carta, pero ahora las cartas ya no, nadie quiere tener cartas, y es correo electrónico. Y de buena parte de vosotros no tengo correo electrónico, y lo tengo que conseguir porque necesito hacer una nueva agenda nueva. Por tanto, os digo, como directores de la Asociación Alfonso Magnánimo, que el martes a las 7:30 en la beneficencia se entregan. Por cierto, este año se le ha dado el premio de poesía a Josep Piera, que es un extraordinario poeta. Creo que me producirá una gran satisfacción escuchar y la lectura de sus versos, y especialmente leída por él. Por tanto, este martes que viene a las 7:30 de la beneficencia, os invito al cóctel que se dará allí. Saber que todos tenéis una invitación personal que estoy haciendo ahora, y que si no lo he hecho de otra manera es por estas razones del cambio. Estamos pasando del papel a la informática, y en el medio hay un hachazo en la informativo, ¿verdad?, que no sé cómo llegar a vosotros, y por eso aprovecho esta ocasión que me propicia Isabel. Lo dicho, enhorabuena por esto, y espero poder escuchar vuestros versos. Muchas gracias por sus palabras, profesor Bellveser. Bien, pues después de haber escuchado a don Ricardo, más adelante tendremos oportunidad de escuchar al profesor Brines, al maestro Brines, como muy bien apuntado don Ricardo. Pero antes procederemos, si os parece a todos ustedes y con permiso de los señores de la mesa,
¿Algo que decirme? Lo que pretendía era primero, y antes de que tomara usted la palabra, invitar a los participantes del libro a que subieran a recitar sus poemas. Y entonces, a continuación, ustedes, que es precisamente la estrella principal de este acto, por eso lo dejamos para el final. Así que, con el permiso de todos ustedes, vamos a proceder a llamar para que suban los participantes del libro a que lean sus respectivas obras. En primer lugar, queremos llamar a don José Antonio Olmedo, que es lo mismo que decir Bertolesismo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con tantas distinguidas personalidades. Voy a leeros un soneto que se titula Música ardiente. Desde el momento en que el sagaz destino me elige a mí para escribir un verso, no sé si por algo bueno o perverso, siento el fulgor del verbo palatino. Quizá yo nunca elija la palabra para encauzar mis aguas interiores, pero ella es cauce, agua y esplendores. Ella me elige, me bendice y labra. Y en este toma y daca el devenir, un devenir de anónima autoría, depara la sorpresa en su porfía. Nos da valores, sustancia, sentir. Y siento al escribir, sinceramente, mi voz, la voz de Dios, música ardiente. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. A continuación tendremos oportunidad de escuchar a otra poeta afiliada de nuestro Ateneo, que además tiene la gentileza de desplazarse también de un pueblo cercano. Con ustedes, Rosa Silles. Buenas tardes a la mesa saludables. Voy a leer mi poema Como paloma. Como paloma en el aire, me siento libre volando. Que no me corten las alas, deseo seguir volando. Quiero perderme en el campo, admirar las amapolas y navegar sin velero por encima de las olas. Ser esa mariposa que vuela por los trigales y beber del rocío que reposa en los rosales. Alzar mis alas al viento y volar en las alturas para llegar hasta el cielo con la libertad sentida. Ese es el mundo que amo, y no ser sierva de un amo ni cadenas en las manos. Libertad es mi reclamo. Otra poeta de muy alto vuelo es nuestra querida amiga Rosa María Villarroch, que también se toma la molestia por gentil de venir desde Castellón a estar con nosotros. Buenas tardes. Encantada de estar aquí compartiendo estos momentos con todos ustedes. Y he cambiado de poema porque veo que todo el mundo lee uno, ¿no? Es un solo poema. Tenéis 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Incluso 2 minutos y medio podéis hacerlo. Sí, pero si nos pasamos unos segundos no excomulgamos a nadie, ni nada.
silueta esculpida de blanco. El sendero de albor pintado en su cuerpo. Nunca lo sabrá. Sin embargo, gruñe ante la fuerza umbría del impreso papel. No desprende recato superturable de vida. Es sin forma de sucumbir, postrado ante el dolor de una fortaleza de bajo a su boca. Contiene dolor de esperanza. La codicia no duradera de años. Todo tiene su lógica. El inconsciente vigila sus razones tan abrumadoras como la vejez y tan imponderables. Natura non face salvos. Suspiro en el arco fructífero de savia. Ante el rubor de la noche y llovizna de vocablos, susurra el agua. Repica belleza el andamiaje de plata. Su fuerza asciende el resplandor. Allí compulsa su don, su caudal de pausado ámbito. Una leyenda. Un reptil de legendaria transparencia baila bajo los tiros. En ráfaga luminosa dobla el bosque. Sortea el precipicio, esquiva el vino. Su danza es cine gozo del entorno escondido. Círculos verdes en el alma de las rosas. En las alas presurosas del relámpago fugaz, separación y vacío. El gemido sánime de una gacela estalla sobre el beneficio de la noche. Agua beatífica para el simbolismo oculto de la luna. Agua con luz, agua adorífica. Vergel inaccesible, agua de roca del mito de la serpiente coaptada al sol. Será ahora el doctor don Víctor Vázquez, a quien tendremos oportunidad de escuchar. Quiero dar las gracias por el regalo de este libro. Y quiero contar, antes del documento provisional, como creador de una asociación en Castellón, Amigos de la Poesía, una vez escribí un poema que se llama No quiero ser poeta. Al acabar, Rosa María Villarroel me dijo: no escribas poesía, dedícate a pintar, a cantar, a escribir. Y desde entonces, mucha gente, fans, para mí, lo importante cuando hay una llamada es el volverse y lo que dice esa mirada. Es un acto maravilloso, puedes encontrar tantas cosas. Y quiero deciros algo. Como farmacéutico que soy, cada 26 días estoy de guardia. En el nido donde escribo, compongo, canto y recibo a ciertos amigos, pues tengo el camastro donde duermo las guardias. Hay 6 estanterías de cristal y cerca de la mano tengo los libros que más quiero. Antes de dormir echo mano alguno, lo abro y a veces sin leer me duermo con el abierto. Algunos los he leído, otros, y uno en concreto. Recuerdo que a través de esa oscuridad de la tinta que te sumerge en los párrafos, en las páginas, y que con las lianas del sentimiento te vas adentrando en la existencia, en ese lejano etéreo desde el pulso. Entonces siento que es como un pulso, ese pulso que de pronto un día descubriste de mismo en el rincón de una catedral, de una iglesia, y fijaos que es curioso que esa diana, ese hilillo, ese pulso, ese latido me ha llevado a descubrir hoy el autor de ese libro, Diverso Encarnadura, que usted que no conocía. Por eso es un regalo hoy, y este momento para mí es como una mirada, es el descubrir esa mirada, el estar aquí. Y os doy las gracias porque tengo enfrente pues, a una persona que en él descubro el vigor, el estímulo, el amor a indagar, la sabiduría que es Ricardo, porque conozco poco, pero luego que hemos estado hablando me induce y me estimula a saber más. El regalo de vosotros que me habéis ofrecido
y el estar en tu maestro. Y nada más, aquí tengo 5 o 6 relatos que espero que leáis, porque la solución o el misterio está en la última frase o en la última palabra. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por decir lo que he dicho y he querido decir. Víctor, dedícate a la poesía porque eres un poeta. Es un placer oírte hablar, te lo digo siempre, ¿eh? Poeta, que eres un poeta. Bien, pues muchas gracias. Todos se las damos al don Víctor. Muy bien. Al doctor López. Y a continuación será otro escritor, poeta, José Llorca, quien subirá al estrado y lo escucharemos. Por favor, don José. Buenas tardes a todos. Bien, voy a leer un poema dedicado a mi amiga Pura, que está aquí conmigo. Campos Elíseos. Guardo en mi bolsillo un pellizco de tiempo, mientras busco amigos para el viaje, sin maletas, sin dinero. Como célidos migratorios mudan el plumaje de las estaciones, nubes de remos sus picos apuntan al este, coronando tus sienes de otoñales lluvias. Con ellas abrazarás mi ausencia. Estaré contigo cuando te falte, cuando el inmenso mar de mi finitud bebas, por desenfrenada corriente arrastrada en mi río, sin orillas. Con zapatos llenos de prietas nueces que el local dice mientras duerme, y así abrigó nuestra fatiga, abiertas por mi boca para tu boca. De deseo sembraré tus huellas, manos, el rocío de tu torso que líquidas ondas destila, en pléyade de luciérnagas que lo envuelven sin fin, peso con peso, vaivén de ansiosos miembros que por ti se arrodillan. Y yo, príncipe de los lirios, este cántaro te ofreceré de narcisos, amor y hierba, dormido el tiempo, sin estela, sin espera. Cansados ya, pisaremos juntos la calle de baldosas vetustas, antes la más florida, y entre sus paredes, ladrillos, ya no habrá luz ni penumbra, solo 2 pasos más en esta vida. El siguiente escritor que subirá, afiliado a nuestro torneo como todos los que están subiendo, será el profesor Martín. Por favor, don Fernando. Buenas noches a todos. Es el primer trabajo que tengo, que no tiene nada de poesía. Está dedicado a los juegos escolares del pueblo de Tablas. Y voy a leer la primera página de la introducción, que dice así: el juego infantil de la calle ha sido una de las cosas que la unidad de la televisión ha ido extinguiendo hasta casi un momento. Ha sucedido lo mismo que con las producciones. Canciones como Los Mayos o Relatos de Brutos. Los niños de ahora ya no juegan como hacíamos antes, ya no pasan las largas noches de invierno jugando al escondite, las tórridas tardes de verano a las 4 esquinas, las vacaciones de Pascua saltando a la comba, o los inviernos otoños haciendo el agujero de atún. Ahora los niños con la caja tonta tienen bastante. Y cuando hablo de la caja tonta no solamente me refiero a la televisión, sino también a sus derivados, particularmente los videojuegos, internet, etc. Ignoro si los niños actuales lo pasan más divertido que nosotros cuando teníamos su edad. Personalmente lo dudo. Simplemente porque para pasarlo bien una tarde, antes no hacía falta sino voluntad de pasarlo bien y un poco de imaginación. Ahora además hace falta dinero y comprar unos juegos que enseguida están desfasados. Y volver a comprar otros cuya única comunicación real será con el ordenador. Y así sucesivamente hasta llegar, ya se está llegando, a un nivel de individualismo difícil de superar con todo lo que lleva consigo de negativo respecto a las relaciones humanas.
De cualquier manera éramos comunicativos, la participación era necesaria, y también más creativos. Se hacían las variantes necesarias para adecuar el juego a unas circunstancias determinadas. Cualquier objeto era fabricado por nosotros y a veces hasta nos inventábamos en un momento dado el juego que hacía falta. Este trabajo está pues referido al pasado. Apenas algún juego de los descritos se identifica con el presente. Alguno de Pascua, el de San Antonio en Titaguas, el pañuelo y quizás ninguno más. Conocer este pasado es una forma de conocernos más y tal vez de rescatar algo de esas raíces, y es uno de los objetivos que, aunque sea mínimamente, se quiere conseguir. Muchas gracias. A continuación, tenemos oportunidad de escuchar a un doctor en medicina que seguramente por sus venas corren más letras que sangre. Es el doctor Manuel Jiménez. Por favor. Muchas gracias. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí esta noche con los fines. Yo voy a leer un poema de un libro inédito, como otros muchos que tengo. El libro es Hojas de Ruta y el poema se llama La ruta hacia Alfa Centauro. Me llegó el encuentro a medianoche, con la mirada secreta de tus ojos griegos. Ante tu esfinge de inmóvil de centauro, entrego mis armas. Y desnudo quedo con las brasas de sándalo en mis manos, mirando como un templo a la deriva. En tu larga cabellera acaricio las fisuras forjadas por el fuego y veo emerger un tímido esqueleto bajo la piel de las sombras. Hilos de sangre en la oscuridad resbalan, traspasando las arterias rectilíneas en un punto recostado del espacio. ¿Cómo hubiera imaginado el sueño nocturno con un segmento de astros maniatados, recomponiéndose en torno a los signos tangibles o dictándome al oído los presagios del oráculo? Tuvo el don de atraparte, de adentrarme en tu astrolabio, de aplicar al deseo de abrazarme las vidrieras junto al límite de los infiernos. Quizás el cielo haga girones con los fuegos de la vida. Otro escritor, como todos, afiliado a nuestro Ateneo, buen poeta y excelente rapsoda es don Fernando Robles, que a continuación leerá su poema. ¿Se oye mejor? Lo que voy a leer podría ser una historia, quizá real o no, de dos personas que se encuentran y se dan cuenta que sus almas son gemelas. Sin embargo, la vida nos lleva por distintos caminos. Vidas disociadas. Aquellos instantes mágicos, prolongados, intensos, envolviendo nuestros cuerpos llenos de sexualidad. Aquella fusión de lágrimas y deseos, de carne y piel. El febril y furioso golpeo de nuestros corazones. Tu perfume y el mío, puros y etéreos suspiros densos, torrente y río delirante de nuestra carnalidad, fusión infinita de dos almas esculpidas a pincel, por razón de un amor egregio que no atiende a las razones, interminables caricias arreboladas de inciensos, impercedero gozo glorificado en su brevedad, y tu boca, saciando la sed de mi boca con su miel, besos entre mis besos, sangre con sangre a borbotones, olas de mar batiendo contra las rocas y ascensos mutuos de pasión y de dolor, exceso de abatividad,
incontrolada, sueño quimérico escrito en un papel, poema inacabado de un amor de 1000 perdones, subida hasta los cielos y a los infiernos descensos, labios que se buscan y desean en perpetua bondad, desahogo del aliento para yacer converger, y al final, un adiós y 2 vidas hechas pilones. Pues ahora tendremos oportunidad de escuchar a una poeta, vamos a llamar poetisa, yo me niego, digo que poeta, una poeta mediterránea. Se trata de Mercedes Huerta, quien a continuación subirá para leer una poeta mensual. Nos saluda, rasga las nubes, carga los sentidos. Hay explosión entre los cuerpos en ese mar de ir y venir. Todo queda entre los dos, vibran sus sentidos hasta amarse grandes huecos. Mas el tiempo mata los sueños. Todo se aparca por sentir la libertad. Inexorable realidad, embargo, hastío, amor que perece en lo más profundo. Nunca nada perdura y siempre esperando que el amor vuelva a iluminar los sueños. Bien, pues ahora el siguiente poeta que ha tenido la gentileza, como otros tantos, de venir desde fuera de la ciudad de Valencia es don Manuel Rico, quien a continuación nos leerá su poema. Por favor, don Manuel. A mí realmente lo que me gustaría es salir corriendo. Mis cortos estudios de mi poema delante de estos señores, pues la verdad es que me produce el mismo nerviosismo que puede producirle a un colegial cuando lo saca el profesor por primera vez a la pizarra de un capítulo de Quijote, por ejemplo. Voy a leer un poema. Normalmente cuando escribimos no siempre escribimos en primera persona, nos referimos a experiencias personales. A veces, yo por ejemplo en este poema he intentado meterme dentro de la piel de un señor que se supone se encuentra casi a final de sus días y se arrepiente de algunas de las cosas que ha hecho y de otras que no ha podido hacer. Lo titulo Una fugaz sutileza. ¿En qué rama del camino quedó prendida mi infancia? ¿En qué pozo del destino se quedó mi candidez? ¿A quién fue el primer te quiero? ¿A quién el primer te amo? ¿Para quién el primer beso? ¿Quién no me supo querer? ¿En qué fuego se han quemado los sueños de mi grandeza? ¿En qué mar han naufragado los triunfos que yo logré? ¿Dónde se quedó mi orgullo? ¿Quién se llevó mi entereza? ¿A dónde han ido los vientos que con mis manos paré? Los días me han inundado de triste melancolía. No soy lo que yo quería o lo que soñé con ser. Voy recorriendo el camino y pregunto todavía si es este que estoy pisando el mismo que pisé ayer.
Me pesa tanto la vida que apenas puedo con ella. Yo, que soñaba de joven con la tranquila vejez. Las cosas que no he vivido se agolpan en mi cabeza. Me ciega tanto la pena que casi no puedo ver. ¿Por qué camino se han ido los días que no pasaron? ¿Por qué arroyuelo ha corrido el agua que yo negué? ¿En qué puerto habrá atracado la barca del desamparo de aquellos que lo pidieron y a los que yo no amparé? ¿Cuántos se han ido quedando a la orilla del camino? ¿A cuántos habré pisado y a cuántos más pisaré? A veces pude evitarlo, mas levanté la cabeza y miré siempre adelante sin ver lo que atrás dejé. Una fugaz sutileza me hubiera gustado ser. Es cierto que al lado del maestro Brines, todos, hasta los más avanzados, podemos ser principiantes, pero lo cierto es que la poesía de don Manuel Rico y la de otros más que han subido son dignas de aplauso y de reconocimiento. Muy bien, don Manuel. Será el momento ahora de doña Amparo Gómez, que tendremos la oportunidad de escuchar. Por favor. Buenas tardes. Es un placer estar y compartir esta tarde con vosotros, todos nosotros. Lo dedico a los santos inocentes. Balada para cada alma que no pudo ver la luz. Esos seres inocentes que quisieron volver. Esos seres diminutos que no llegaron a crecer. Esos seres que pudieron ser y no fueron, que a su paso por la tierra dejaron raíces profundas, unas raíces que calan a la madre en sus entrañas. De ellas los arrancaron, absorbiéndoles la vida, y aunque no pudieron ver la luz de la mañana, cada minuto que pasa, cada hora, cada día, sus madres los llevan clavados como espinas en el alma. Cada lágrima derramada por cada proyecto de vida limpia el alma del ser que quiso venir y no llegó a crecer, pero crece en el mañana. A esos santos inocentes que se marchan cada día, les dedico mi balada de dolor y de amargura, de unas madres desdichadas que llevan clavada en el alma las espinas del ser que pudo ser y echó raíces en sus vidas. Solo por temor y sintiéndose desvalidas cometieron acto impune. Gracias. Hay un poeta que probablemente no haya acudido por razones de trabajo porque es un hombre muy ocupado. Lo comento porque no lo veo aquí en la sala. Se trata de José Fernández. Me parece que no... Me dijo que venía de un pueblo que... No le ha sido posible. Bien, muchos de ustedes me conocen y saben que no soy precisamente un techado en esto del orden y el concierto. Más bien todo lo contrario. Lo digo porque probablemente se me haya quedado en el tintero
algunas personas, algunos poetas, algunos escritores que deban subir porque son participantes también en este 21º volumen y a lo mejor no los he nombrado. Si es así, sin ningún tipo de empacho, les ruego que me lo hagan saber y que suban a recitar su poema o su obra. Parece que no es así. Amparo Bonet. Ah, pues bien. Sí, sí, sí. Yo tengo aquí un soneto con estrambote. Que se lo dedico a una persona muy conocida de vosotros, la mayoría de vosotros, y que está pasando por una situación difícil y que parece que va remontándola. Es una persona que ha ayudado mucho a los demás en momentos muy importantes en que han sufrido o en que han padecido alguna enfermedad. Entonces esta persona, pues le escribí este soneto con estrambote y como sabía que no iba a abrir el ordenador, se lo mandé por correo postal porque pensé que sí que lo iba a abrir. Y efectivamente lo abrió, me llamó y me dio las gracias. Era para darle ánimos y parece ser que está superando la situación difícil. Se lo dedico a Emilia, amiga nuestra, que la mayoría de vosotros conocéis. Tu existencia ha sembrado melodías, conmoviendo a los ángeles del cielo, que negándose a alzarse en alto vuelo, han velado el encanto de tus días. Entregabas el alma de tu aliento sin dejar casi nada hacia ti misma. Repartías el mar de tu carisma, regalando el tesoro de tu viento. Hoy el cielo te pide sacrificios, sufrimiento y dolor sin restricciones, pero Dios te dotó de inmensos dones. Generosos se alzaron tus servicios, dando amor hacia tantos corazones que arrastraban tristezas y suplicios. Resuenan los indicios del bien que infundirás a tantas vidas, pues seguirás curando sus heridas. Bien, pues a Amparo Bonet y a los escritores que voy a llamar a continuación les pido mil disculpas por no haberlos llamado a tiempo. Menos mal que tenemos aquí siempre a nuestra presidente que sabe poner los puntos sobre las is. Es que creo que me he equivocado y le he dado la lista de nombres que ya... Bueno, como al final la poesía es también el alimento de los intelectuales, ¿verdad? Bien, pues a continuación don Pedro Gallego será que nos haga la merced de subir y leer su poema. Don Pedro Gallego. En su lugar, sirvió doña Antonia Sajardo, que sí la tenemos presente. Buenas tardes. Me siento muy honrada de estar aquí entre vosotros y un enorme placer tener aquí al señor Brins. Muchas gracias por estar entre nosotros. Bueno, yo os voy a leer la poesía de Pedro. Pedro tiene una auditoría, no ha podido venir y me dice, por favor, léela. Y encima, como me la dedica a mí, bueno, en fin, vamos allá. Sirena mía, las negras olas de tu cabellera, retando la oscuridad, salvajemente encrespadas por la sinrazón del amor y agitadas por la marejada de la pasión, brincan esta noche en la pleamar de mis sentidos, salpicando de salitre el arrecife de mi corazón, y en la orilla de la playa, como un loco poseído, hundiéndome a cada paso entre montañas de algas, empapado, aterido, temblando de fiebre y frío, te busco desesperadamente, sirena mía, con el faro de mi espíritu encendido.
Bueno, y ahora voy a leer el mío. Yo ya me iba, en fin. Bueno, esta vez he contribuido con una serie de poemas amorosos. Como dice Ricardo, yo siempre escribo sobre el amor, ¿verdad? A lo mejor es que soy una enamorada del amor, pero bueno, estos son amorosos, amorosos. Y este que voy a leer es cortito y se llama Amo tu alma. Por encima de todo, lo que yo amo es tu alma. La veo fulgurar cual rayo de luz entre el tapiz de tu carne. Majestuoso plectro afinado me puntea y prodiga mi ser. Esa alma tuya que horada la lluvia ácida de mis recuerdos. Me recorre sendero tras sendero, me explora, inserta estrellas en mi piel, claridad que quiebra la tiniebla, que desnuda mis miedos. Dulce, envolvente, me seduce, me cautiva, me posee, me convierte en lecho de tierra para sembrar tu semilla, me cala con savia de sangre, tu sangre, y hace brotar de mí flores de loto para nuestros hijos. Y entonces yo solo existo como soy de veras, sin temores, sin recelos, sin equívocos, amanezco sin pasado, solo grávida de ti. Y hablo para sentir que estoy, para vivir lo que soy y para gritar que ya, yo, solo a tu alma pertenezco. Muchas gracias. Bien, pues en la recta final del recital podemos escuchar el poema de nuestra presidenta Isabel Oliver. No se levanta la poesía. Bueno, pues yo le he dicho a Ricardo que me escogiera poema y me he escogido Confesión a la noche. Está escrito en alejandrinos. Esta noche es tan triste que hasta tiemblan las lágrimas. Quiero pedirte, amiga, que enlaces mi cintura y que tu sombra absorba el bullir de mi mente. Esa sangre que sube y se agolpa pesada, formando laberintos donde pierdo mi altura. Quiero decirte, noche, ahora que desnuda, despego de mi máscara mi armadura inservible, que me duele la boca por callar los te amo, y un baile de silencios tapona mis oídos. Que con rabia quisiera resucitar a brazos y deslizar mi mano por su pecho fornido y respirar caricias de sus dedos de fuego y que su brazo fuera callado de mi sino. ¿Sabes, noche, que existen las lágrimas amargas? Esas que por ser débiles de día se maquillan, las que bombean trazos de sentir amagado, que escupen por los ojos el dolor de la vida. ¿Sabes que debilita el fingir que es correcto, dejar que el desamor invada cada encuentro? Que tengo en la mirada sin risa en la pupila y un nudo de garganta cada vez que le veo. Pero de nada sirve admitir que me quiso, porque su pensamiento ya tiene otro destino, y visto de nostalgia el gesto de un te quiero, mientras me compadezco, porque él ya no es mío. El broche final a este recital lo pondrá nuestra estrella de excepción que tenemos aquí, que hoy cumple un doble papel. Ha venido como poeta, como extraordinario poeta, pero también le pondrá el broche final al acto el maestro Britten. Pero ahora a continuación escucharemos su poema. Muchas gracias. Gracias a la invitación de estar en esta casa con ustedes y a ustedes por haber venido y habernos alegrado con los poemas que han leído. Yo creo que pocas veces tiene uno un público transmitando una poesía, aunque todos los que van a oír la lectura de poetas son lectores
de poesía. Y el lector de poesía es poeta de otra manera distinta en su origen que el escritor de poesía. Pero en el fondo, el que crea el poema, tanto el que lo escribe como el que lo lee, que es otro, es el que crea el poema, porque el poema en sí mismo es un texto que es como un trampolín, y es el que sube al trampolín, el que da el salto, llega más alto o más lejos, y entre la salida del trampolín y la zambullida en el agua puede hacer otras muchas cosas que originan la admiración del que lo está viendo. Por lo tanto, la poesía es el lector de poesía. La poesía es como un instrumentista, es decir, el texto musical que se toca, un pianista, un violinista, y que nos emociona, y podemos decir, qué gran artista. O también la misma página tocada por alguien que está aprendiendo música y que no tiene vocación musical, decir, qué pesadilla. Y es el mismo texto, origina la gran emoción y todo lo contrario, es decir, el hastío, la pesadez. La diferencia que hay entre el texto musical y el texto poético es que el musical lo oímos, lo percibimos enteramente, según nuestra sensibilidad receptora. Pero en la poesía no, porque esto es un acto que nace y muere dentro de la persona que ha leído el poema. Y si este escritor además trata de poner en la escritura lo que le ha ocasionado la poesía, ya no es la lectura del poema, sino lo que logra es el conocimiento del ensayo. Por lo tanto, es un acto totalmente gratuito, tan desinteresado como gratuito. Por eso estar entre tanto poeta y tanto lector de poesía que le han dedicado tantas horas a ella, porque la poesía no es conversación de sobremesa. El fútbol sí, y hay gente que no le gusta el fútbol, pero creo que todos saben quién es Messi y quién es Ronaldo. Todos. Porque la televisión habla, los periódicos escriben sobre ello, lo oyen las conversaciones al lado y por lo tanto tienen una idea aproximada o lejana, pero una idea de algo que es cotidiano en su existencia. La poesía, ya digo, que ni siquiera después de una comida o cena de poetas se habla de poesía. Se habla de chismes de poesía, pero no de poesía. Por lo tanto, es el acto intenso y formativo más gratuito, más desinteresado y más misterioso que existe, porque requiere tiempo y tiempo en soledad. ¿Y por qué le damos ese tiempo a la poesía? Pues porque la poesía educa nuestra sensibilidad y eso hace que
gocemos de la existencia con mucha mayor intensidad y hondura y que las desdichas las soportemos mejor tal vez porque nos ha aleccionado hacia ellas la poesía y podamos encontrar también algo positivo en las tristezas, porque la vida es dicha y desdicha, lo braja, y entonces lo podemos soportar. Hay una cosa muy buena, y es que cuando pasa el tiempo, la memoria se aferra a lo dichoso, a lo gozoso, y lo otro intenta sepultarlo. Y entonces todos amamos la vida, porque si la vida solo fuera desdicha tras desdicha, no la amaríamos en absoluto y aceptaríamos muchos el suicidio, es decir, el no amar la vida, por lo tanto, despedirse de ella con toda tranquilidad. Pero la amamos a pesar de lo negativo que pueda haber en ella y nos vamos de la vida sin querer irnos, porque sobre lo otro tampoco tenemos demasiado conocimiento. Y yo voy a leer 2 poemas de los elegidos por Isabel para hacer antología. En uno de ellos, la poesía sirve para aclarar cosas que no tenemos claras y vamos escribiendo por medio de la intuición, que la intuición es inteligencia también, pero inteligencia ciega, y después, a medida, no sabemos lo que vamos a escribir al final, pero a medida que vamos escribiendo, vamos eligiendo y desechando. Es decir, a lo que el explorador ha hecho, que es ver el territorio, la colonización posterior y poner en orden aquello que sale de un modo ciego, intuitivo, como he dicho. Voy a leer este poema en la que yo, cuando lo escribí, estaba enamorado y entonces traté de explicarme en el poema, que el poema respondiera a esta pregunta: ¿cuál es la causa del amor este concreto? Y entonces escribí el poema que está aquí, que ahora les voy a leer. Causa del amor. Cuando me han preguntado la causa de mi amor, yo nunca he respondido: ya conocéis su gran belleza. Y aún es posible que existan rostros más hermosos. Ni tampoco he descrito las cualidades ciertas de su espíritu, que siempre me mostraba en sus costumbres, con la disposición para el silencio o la sonrisa, según lo demandara mi secreto. Eran cosas del alma y nada dije de ella. Y aún debiera añadir que he conocido almas superiores. La verdad de mi amor ahora la sé. Vencía su presencia la imperfección del hombre, pues es atroz pensar que no se corresponden en nosotros los cuerpos con las almas, y así ciegan los cuerpos la gracia del espíritu, su claridad, la dolorida flor de la experiencia, la bondad misma. Importantes sucesos que nunca descubrimos o descubrimos tarde.
mienten los cuerpos, otras veces un airoso calor, movida luz, honda frescura, y el daño nos descubre su seca falsedad. La verdad de mi amor, sabedla ahora. La materia y el soplo se unieron en su vida como la luz que posa en el espejo. Era pequeña luz, espejo diminuto. Era azarosa creación perfecta. Un ser en orden crecía junto a mí y mi desorden serenaba. Amé su limitada perfección. Y el otro poema que voy a leer es un poema que me permite una reflexión sobre la poesía. El poeta, el lector de poesía, ante un gran poema o ante un poema bueno, se identifica con el poema. Y entonces hay que respetar todo aquello que el poeta escribe desde su verdad personal y cronológicamente de aquel momento. Quiero decir con eso que un lector de poesía puede ser religioso o creyente religioso de una concreta religión, entre nosotros la católica, y leer un poema agnóstico e incluso ateo y emocionarse. Y no por eso deja de ser el que era, sigue creyendo, pero también acepta que la persona puede ser lo contrario de él, que es legítimo, que está, porque son respuestas que no tenemos claras. Cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Imaginamos, unos de una manera, otros de otra. Por eso, un ateo puede asentir, aceptar un poema religioso católico. Yo, por ejemplo, tengo como uno de los poetas más grandes que ha dado la poesía hispánica a un poeta que es místico, San Juan de la Cruz. Yo nunca he tenido la experiencia de la mística, pero aquello me ha emocionado profundamente. Y aunque yo no he tenido la mística, pienso que aquella persona, desde esa experiencia, ha escrito aquel poema. Y me gusta más ese poema que otro también bueno, que está expresando mi creencia actual. Es decir, que la poesía, en el buen lector, hace ciudadanos tolerantes. No solamente nos educa para gozar o para resistir el sufrimiento mejor, sino que nos hace comprensivos de los demás. Es el ciudadano tolerante. Tolerante siempre que esté en la posibilidad normal de la existencia humana. Pues bien, este poema que voy a leer, que se llama Alocución pagana, está escrito desde la persona agnóstica,
es decir, la que no tiene respuesta concreta ante lo que vendrá después de la vida. Es decir, no es ateo el poema, sino agnóstico, desconoce la respuesta tan legítima. El agnosticismo como la creencia o como la no creencia, como el ateísmo, porque todo puede ser en personas que son excelentes o pueden ser personas dignas en su transcurrir vital y por lo tanto merecen el mismo respeto todas ellas. ¿Es que acaso, alocución pagana, es que acaso estimáis que por creer en la inmortalidad os tendrá que ser dada? ¿Es obra de la fe, del egoísmo o la desolación? Y si existe, no importa no haber creído en ella. Respuestas ignorantes son todas las humanas si a la muerte interroga. Seguid con vuestros ritos fastuosos ofrendas a los dioses o grandes monumentos funerarios, las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega, o aceptad el vacío que vendrá, en donde ni siquiera soplará un viento estéril. Lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer y nada justifica nuestra muerte. Muchas gracias. Convencido estoy de que todos... Sí, no, bien, de acuerdo. Pero como la actuación del maestro Brines precisamente estaba en dos partes, pongo yo el intermedio para que continúe, con el permiso de todos vosotros. Decía que estoy convencido de que todos los que estamos aquí hoy nos estaremos felicitando por haber tenido la oportunidad de escuchar al maestro Brines. Probablemente las palabras suyas harán que muchos de nosotros a partir de este momento tengamos un nuevo color en el cristal con el que miraremos la vida. Estoy convencido. Bueno, pues con este pequeño preámbulo le continúo dando la palabra al profesor Brines, al maestro Brines, para que ponga el broche final antes de que nuestra presidente cierre el acto. Con vosotros, de nuevo, el profesor Brines. Bueno, yo quiero decirles, para ver si se animan a preguntar algo, que nunca hay preguntas tontas, solo hay respuestas tontas, puede haberlas. Por lo tanto, ese desliz lo puedo tener yo, pero no ustedes, porque todas las preguntas deben de tener respuesta, y respuesta personal. Por lo tanto, anímense, si quieren, preguntar a cualquiera de nosotros y veremos de responder. Porque el poeta, ustedes saben, que es el hombre tartamudo, es decir, que a veces se atasca y cuesta mucho encontrar una palabra que le dé la emoción de la totalidad a aquello que está escribiendo. Por lo tanto, el tartamudo o la respuesta necia sería mía, nunca de la pregunta. Yo recuerdo una vez que me hicieron, yo empezaba entonces a publicar
y vino un periodista y me dijo, ¿qué es la poesía? Me quedé totalmente mudo, porque podía decir tantas cosas vividas que yo lo que no entendía es que un periodista vaya a entrevistar a un poeta y que no sepa algo de la poesía y que no la estime también y que esa respuesta se la debe dar él a la pregunta. Por lo tanto, anímense. Estupendo. La primera en levantar la mano ha sido la profesora Sajardo. Profesor Briñas, yo le quería preguntar, porque además yo me lo planteo mucho, en un mundo tan despersonalizado, donde hay una gran disociación entre el alma y el cuerpo, ¿qué puede aportar? ¿Cuál sería el desafío del poeta en este mundo, siglo XXI? Bueno, el poeta que está aquí sentado tiene los sentidos fatal. La vista, el oído, el olfato, el gusto y afortunadamente solo tiene aún más o menos bien el tacto, es decir, distingue lo blando de lo duro, porque si no, figúrense ustedes lo que sería también en eso, pues descender y sustraer lo duro de lo blando. ¿Le puedo repetir? ¿Le repito? Prefiero, como estamos cerca, que se lo digas. Que me lo digas. Es un placer. Una foto que esto me lo enmarco, ¿eh? Profesor Briñas, yo le quería preguntar cuál sería el desafío o el reto de la poesía en un mundo como el que tenemos ahora, en el mundo actual. Es decir, el poeta es una persona que interioriza. Se tiene que interiorizar para sacar, para extraer de sí esas palabras que reflejan las distintas capas de su alma. Ahora hay una gran disociación entre alma y cuerpo. Vivimos en un mundo frenético, la gente no tiene tiempo para deleitarse con poesía. ¿Cuál sería el reto de la poesía en este siglo? Bueno, yo creo que la poesía requiere un lector sensible a ella. No todos llegan a la poesía y no por eso son personas inferiores. Pueden a lo mejor gustar de otras artes más que de la poesía. Hay quien, por ejemplo, prefiere la novela dentro de la literatura que la poesía. ¿Por qué? Porque quizá la prosa tiene más distintos niveles de lectura. El argumento, uno, la profundidad, otra, etc. Pero la poesía, como he dicho antes, el texto en sí mismo no es nada. El texto vale por lo que te sugiere, por lo que te ayuda a que tú hagas tu propio poema. Es decir, que aquello que intensamente te emociona, lo has creado tú. Y eso es tan milagroso que nos hacemos un poco drogadictos de la poesía por esa razón. Pero no drogadictos por un placer sensual, sino por un placer intelectual y anímico. Y eso es maravilloso, porque tenemos más ejercitado el cuerpo que el espíritu. El espíritu que está encarnado
en el cuerpo y por eso hay que respetar el cuerpo y amarlo, porque nos produce estas significaciones invisibles pero perceptibles por el que se educa en su interioridad. Yo creo que la poesía es no solamente el exterior, sino el interior. Y podemos hablar de ella con los que sienten la misma aventura que nosotros. Y entonces pensar que el mundo interior, ese mundo interior, es el más valioso que tenemos, aunque al morir pues se desvanezca. Sí. Bueno, yo no sé si he contestado. Perfectamente. Para ello sería necesario profundizar en los planes de estudios, que los niños desde pequeños escucharan poesía o amaran la poesía, ¿verdad? Porque para despertar ese mundo interior, ¿verdad? Perdón un momento, se nos está haciendo muy tarde, todavía no hemos acabado el acto. Tenemos ayer el vino de honor y yo os ruego que si queréis hacerle preguntas a nuestro insigne invitado, durante el vino de honor podemos hablar y después tenemos la cena. Perfecto. Es que si no, sabéis que aquí a las 9:30 nos cierran la Pero como nunca se tiene una personalidad así, hemos aprovechado. Disculpa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Luego preguntamos todos aquí tomando el vino de honor. Era ahora don Manuel Rico quien había pedido la palabra, pero nos están cortando con el tiempo. No sé si renuncio a es muy breve. Que pase ya. Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por esa renuncia que nos ayuda a terminar un poquito más temprano y a cometer un poco antes el refrigerio que ahí tenemos. Les dejo con las palabras ya de Isabel Oliver para que definitivamente cierre el acto. Quiero deciros que vamos a proceder a la rifa. Se rifa hoy... Se rifa hoy un mini picker. Los que no tengáis todavía el numerito, si queréis adquirirlos es a tiempo, 2 euros. Deciros que el libro este en color hoy vale 25 euros. En las librerías vale 30 euros más el IVA. Solamente hay 20 ejemplares. El otro vale 15 euros. Luego, si tenéis intención de adquirir alguno, hoy es el momento. Agradecer a don Francisco Pines que haya venido desde Oliva. Ha sido un viaje, no es muy largo, pero es un viaje que para él